Los meus viaxes llargos fágolos de muy distintes formes y siempre ayudado por los meus fantásticos amigos los animales. Por exemplo, polos guapos y rápidos faisanes, poles meus grandes amigues de los ríos, les inquietes y siempre con ganes de xugar y siempre alegres llondrigues, poles lixeres llebres, o polos potentes incansables gansos, y polos hermosos llobos, esos animales que por desgracia tienen tan mala fama. Pero no todos los viajes resulten fáciles, pues hay unos individuos en el monte que solo disfruten haciendo daño. Son los perversos y babayos trolls. Gusta ellos apavorear a todos los animales que viven en el monte, desde el más grande hasta el más pequeño. Por suerte son los seres más torpes y estúpidos que existen. ¡Estás ahí! ¡Selo yo! ¡Qué bobo! ¡Voy a agarrarte, maldito! ¡Ah! Los trolls son asquerosos y peludos y de brazos largos, patas cortes y tienen rabo, o sea que son asquerosos. Los peores son Bo, Ba y Bully, y el so jefe, Juli, que es el único capaz de pensar. ¡Silencio! ¡Callaos, paguatos! Estoy pensando en una maldad señal contra los gnomos. ¡Sí! ¡Ataré a David contra la rueda y ¡zas! Les nueces cases estamos protegidos de cualquier enemigo. En antes de irnos a dormir, el que manda na casa lle un capítulo del libro secreto y decimos Efliquai, que quiere decir bones nueches. La nuestra lingua lle la única palabra que los humanos estáis autorizados a pronunciar. Efliquai. En el próximo episodio, los malvadosos trolls ponen una trampa al gnomo David y al so raposo Usui para hacerlos prisioneros. Para luchar con la fuerza bruta de un troll, un gnomo no tiene más armas que la inteligencia. ¿Dará yo resultado la engañifa?